Todos sabemos los enemigos del creyente, el diablo, el mundo y Satanás. Ellos trabajan juntos para que nosotros tropecemos en la vida cristiana, para que nosotros desistamos en esa carrera y de pronto terminemos detenidos. Ahora, ¿cómo poder vencer a esos enemigos si nosotros estamos acá en este mundo, somos humanos con todas las debilidades, con todas las flaquezas? ¿Cómo poder vencer a esos enemigos? Bueno, Dios nos ha dado a alguien que es mayor que todos esos enemigos, y es el Espíritu Santo. Y en esta noche quisiera tan solo hacer un repaso de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, en el creyente, la obra del Espíritu Santo en el creyente, para que nosotros entendamos que tenemos todo a nuestro favor para tener victoria, para ganar, para llegar a la meta en esa carrera. No hay nada que nos falte, y aún mayor que nuestros enemigos es el que está en nosotros, y es el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, nos podemos quedar tranquilos de que vamos a llegar a la meta, vamos a atravesar los obstáculos, pero también tenemos que entender cómo obra el Espíritu Santo y de qué forma nosotros podemos escuchar al Espíritu Santo, de qué forma nosotros podemos entender que Él nos guía. Porque a veces pareciera que el que nos guía no es el Espíritu Santo, sino más bien nuestra propia carne, ¿no? Nuestro propio malo deseo pareciera que nos guía. Nos guía el mundo, pero no el Espíritu Santo. Entonces, en esa carrera que iniciamos, y quizás si les ayuda a pensar solo en el 2025, amén, piensen de que esta carrera que inició en este 2025, la meta de cada uno de nosotros es llegar a la línea final, llegar a la meta, mirando puestos los ojos en Jesucristo. Si ayuda a pensar de que nuestra carrera empezó en el 2025, que así sea. Entonces vas a ir controlando cuántas veces vas a tener victoria en este año. ¿Cuántas veces tuviste victoria el año pasado, 2024? ¿Cuántas veces venciste a esa debilidad que tenés? ¿Cuántas veces tuviste victoria? En Cristo somos más que vencedores, en Cristo. Pero cuando no peleamos en Cristo, cuando no corremos en Cristo, entonces somos más que perdedores, ¿no? Nos vamos al otro lado, al opuesto. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que esa persona, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, está en nosotros y tiene todo el poder para que nosotros corramos la carrera en victoria. Amén. Mucho se habló del Espíritu Santo y se sigue hablando, especialmente de las manifestaciones del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, mayormente el mundo cristiano lo relaciona con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos relacionan al Espíritu Santo con una paloma? Creo que no tienen que levantar la mano, pero la gran mayoría, ¿no? Porque en el bautismo del Señor Jesús fue representado el Espíritu Santo a través de una paloma. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. Es un simbolismo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una paloma y que fue representado a través de una paloma en un solo momento. Pero muchas veces no tenemos el concepto correcto del Espíritu Santo y el poder que Él tiene para ayudarnos a correr esta carrera cristiana. Así que dentro de todos los conceptos que hay, también está el concepto del poder que tiene que manifestarse. Si el Espíritu Santo está dentro mío, entonces tiene que manifestarse de alguna forma, ¿no? Algo tiene que suceder, algo tenemos que ver sobrenatural si es que hay un ser sobrenatural dentro nuestro. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia habla totalmente acerca de un concepto diferente del Espíritu Santo. Y vamos a ir a un pasaje, dos pasajes principales vamos a leer. Y como le digo, todo el tema del Espíritu Santo es una doctrina
que llevaría semanas estudiarlo, y estudiar a una de las personas de la Trinidad es estudiar a Dios mismo, y nos llevaría toda nuestra vida a entenderlo y quizás no lo entenderíamos en su plenitud. Pero lo básico es necesario entenderlo. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, empezando del versículo 16. Juan 14 y después vamos a leer Juan 16 también. Fíjense cómo empieza. Vamos a leer desde el versículo 15. Vamos a empezar del versículo 1 para que podamos entender el contexto. Esto es uno de los temas que el Señor le habla a sus discípulos allí cuando está en el aposento alto hablando con ellos. Le dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esta es la primera parte del capítulo 14 y el Señor Jesús le habla a sus discípulos en un contexto donde Él les anuncia de que Él se iba. Y claro, se quedaron tristes los discípulos. No querían que el Maestro se vaya, se habían acostumbrado a estar con el Maestro. ¿Quién no quisiera estar toda la vida con el Señor Jesús físicamente? Es entendible, ¿no? Los discípulos tenían ahí al Hijo de Dios presente. ¿Cómo no estar con Él para siempre? Quédate, Señor, ¿por qué te vas? Y se empezaron a turbar, dice, se pusieron tristes. Entonces el Señor Jesús le dice que no se afanen, no tengan miedo, porque Él se va, pero si Él se va, Él va a volver. Y cuando Él vuelva, los va a tomar a todos ellos, los tomaré a mí mismo, dice, todos nosotros, la iglesia, y se irán conmigo también, porque en la casa de mi Padre hay muchas casas, hay muchas moradas. Luego viene una promesa que el Señor les hace a ellos. Fíjense el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no marcaron ese versículo en su Biblia, márquenlo, tiene que estar marcado. Es la clave para entender si nosotros realmente amamos a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, o de forma práctica, obedeced mis mandamientos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo.
vosotros también viviréis. Ahora fíjense el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hasta ese momento los discípulos no habían escrito nada acerca del Señor Jesús. Ellos no se tomaron el tiempo para escribir todo lo que iba sucediendo. Es más, el apóstol Juan dice que si tendrían que escribir todo en detalle lo que pasó mientras el Señor Jesús estuvo en la tierra, dice que no caberían los libros que se escribirían en este mundo. El mundo no sería suficiente para la cantidad de libros que se escribiría acerca de la vida del Señor Jesús. Pero dice que hay alguien que les va a hacer acordar de las cosas que el Señor Jesús les había enseñado. ¿Se acuerdan que los discípulos tenían el problema de amnesia? Se olvidaban todo el tiempo, ¿se acuerdan? El Señor le dijo, no sé cuántas veces, como 3 veces claramente, que Él iba a morir y que iba a ser tomado prisionero y que iba a ser crucificado. No se acordaron. Les habló de la resurrección, tampoco se acordaron. Después que resucitó, dice que ahí se acordaron, ¿no? Entonces, esta promesa para los discípulos es una promesa muy especial, porque ellos probablemente no se iban a acordar de todo lo que el Señor Jesús les enseñó cuando estuvo con ellos. ¿Se acuerdan lo que enseñé el domingo pasado? Bueno, somos muy parecidos a los discípulos, ¿no se dan cuenta? ¿Qué enseñamos el domingo pasado? Bueno, ya les compartí algo de la carrera cristiana. ¿Cómo lo aplicaron a su vida? Y entonces nosotros somos muy parecidos a los discípulos. Tendemos a olvidarnos de las cosas que Dios nos dice, las cosas que Dios nos habla. Por eso esta promesa del Espíritu Santo es una promesa principal, una promesa fundamental, porque ellos necesitaban ese consolador para que continuaran su camino, su carrera en esta vida. El Señor Jesús se iba a ir, pero ellos se iban a quedar. Ahora, fíjense, si alguien te preguntaría, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué le responderías? Tengamos en mente que seguramente si les pregunta a alguien quién es el Señor Jesús, quién es Jesucristo, probablemente tengan una respuesta rápida, ¿no? ¿Quién es Dios el Padre? Bueno, una respuesta más rápida, el creador del universo. Pero si alguien te pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Y ahí entonces uno hace una pausa porque no es que tiene un concepto rápido del Espíritu Santo. ¿Quién es? Hay una definición que alguien lo dio, un pastor hablando de esto, dijo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, enviado por Dios el Padre a vivir en la vida del creyente con propósitos específicos. Y sin Él, nosotros no podemos ser, no podemos llegar a ser, ni nunca lograremos lo que Dios quiere para nuestras vidas. No es un concepto completo del Espíritu Santo. Quizás no haya un concepto que nosotros tengamos completo del Espíritu Santo, pero se asemeja a un concepto práctico que nosotros necesitamos para entender al Espíritu Santo obrando en nuestra vida. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, por lo tanto, es Dios. Fue enviado por el Padre a pedido del Hijo. El Hijo pidió al Padre que le envíe el Consolador. Fue enviado a la vida de los creyentes con un propósito específico, porque sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana. Sepan que nada de lo que ustedes hacen ahora lo podrían hacer sin la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo ustedes no podrían, ni yo podría venir a la iglesia. No podríamos leer la palabra del Señor y entenderla. No podríamos obedecer la palabra de Dios.
¿Se dan cuenta? Y así podemos hacer una lista y a medida que vamos hablando, vamos a ir mencionando otras cosas que no podríamos hacer sin el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros lo sabemos por concepto, por información. Sabemos quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hace y todo, pero ¿experimentás ese concepto del Espíritu Santo? ¿Somos conscientes de que Él está en nosotros y que sin Él nosotros no podríamos correr la carrera cristiana? Hay una conciencia experimental y vívida de que el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso es importante entender y quizás recordar cosas que ya nosotros hemos aprendido acerca del Espíritu Santo. Fíjense ahí cuando dice en el versículo 26, mas el Consolador, el versículo 15, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo va a estar? ¿Hasta cuándo? Para siempre. Él está con nosotros para siempre. No se va a ningún lado. Todos los días está con nosotros. La palabra traducida para consolador en este versículo es parakletos, la palabra griega parakletos. Esta palabra se traduce como llamado al lado para ayudar. Llamado al lado para ayudar. Fíjense que no es el concepto que quizá nosotros tenemos de consolador. Nuestra palabra de consolador viene del latín. Para nuestro español viene del latín, que significa consuelo. Algo que consuela nuestra tristeza, algo que consuela nuestras penas, pero el concepto de paracletos va mucho más allá. Es un ayudador, como muchas veces se traduce también en otras versiones. Está al lado nuestro, en nosotros, para ayudarnos. El consolarnos es parte de la ayuda que necesitamos. Cuando muchas veces pensamos en consolador, pensamos en alguien que nos consuela, que, bueno, está bien, quédate tranquilo, ya va a pasar, sigamos adelante, no te preocupes, ya el Señor se va a encargar. Pero acá es diferente el concepto de paracletos. El paracletos es alguien que te consuela para levantarte nuevamente. Es interesante que en el inglés esta palabra paracletos se traduce como comforter. Comforter. Y la traducción literal es con fuerza. El Espíritu Santo está en nosotros para consolarnos, pero para levantarnos con fuerza y seguir adelante. Porque cuando caemos necesitamos fuerza para seguir adelante. No necesitamos a alguien que nos diga, está bien, no pasa nada, quédate tranquilo, seguí adelante. Hoy confesá tus pecados, levanta. No. El Espíritu Santo dice que nos da fuerza, nos ayuda, nos da fuerza, nos restablece, nos levanta y te empuja para que sigas caminando, ¿no? Esa es la idea del Paracletos. Te levanta nuevamente y vamos, sigamos caminando la carrera cristiana. Ese es tremendo en una de las Olimpiadas cuando estaban corriendo la carrera de maratón. Creo que eran los 800 metros o algo más, me parece, no estoy muy seguro, pero una historia muy conocida donde corrían dos hermanos. Y uno de los hermanos en un momento le agarra una ola de calor, lo sofoca, no puede correr más, empieza a bajar la velocidad. Y él venía en el puesto número 2. El primero siguió corriendo, este chico iba segundo y el hermano de él iba tercero. Cuando el hermano de él lo ve a este chico de que empieza a disminuir la velocidad y que pareciera que se va a caer, el que venía en tercer puesto, su hermano, se pone al lado, lo abraza y empiezan a caminar juntos. Y empiezan a correr juntos y cada vez empezaron a agarrar ritmo en la carrera. Ahora, el que venía en tercer puesto, él no le importó si los otros le pasaban, si los otros
venían rápido y le pasaban. A él le importaba llevar a su hermano hasta la meta, hasta la línea final. Muchas veces tenemos que entender que el Espíritu Santo se pone al lado nuestro para que nosotros sigamos corriendo la carrera. Dios no quiere que corramos a toda prisa y lleguemos a la meta, porque acuérdense que la carrera cristiana es como una maratón, donde no lo podemos correr a velocidad. Pero muchas veces nos cansamos, muchas veces nos enojamos, muchas veces queremos tirar la toalla. ¿Cuántas veces en el 2024 hemos renunciado a la lectura bíblica, hemos renunciado a la lectura de libros, hemos renunciado al respeto en el matrimonio, hemos renunciado a muchas cosas? Pero el Espíritu Santo viene, se pone al lado tuyo, te da la energía, te da la fuerza y te dice, seguí adelante, vamos juntos, que yo estoy con vos. La obra del Espíritu Santo es excepcional y es la persona que está con nosotros. Es Dios que está con nosotros, pero es la tercera persona de la Trinidad, con características únicas y con una tarea específica y única, que es ayudarnos a caminar en esta vida y a través que caminamos glorificar a Dios. Ahora vamos a seguir viendo otras cosas, porque no solamente se le llama Paracletos al Espíritu Santo, sino se le llama el Espíritu de verdad también. Lo que dice en el versículo 17, ¿no? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Está en nosotros el Espíritu de verdad. Ese es otro nombre que se le da al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo siempre va a hablar la verdad porque Él es la verdad. Y Él no puede hablar otra cosa que no sea la verdad. Y también Jesucristo es la verdad. Recién habíamos leído, ¿no? Que Jesucristo es la verdad, la vida, es la resurrección. Jesucristo es la verdad. Por lo tanto, lo que Jesucristo habló es lo que el Espíritu Santo habla también. Si lo que Jesucristo habló es verdad, y Jesucristo es verdad, y el Espíritu Santo habla solo la verdad, entonces va a hablar acerca de ¿quién? De Jesucristo. Y ahora vamos a ver otros pasajes. Pero el Espíritu de verdad es el único que puede hablar la verdad, porque Él es la verdad. Nunca nos hablará otra cosa. Él no habla de forma independiente. Él no habla de forma independiente del Padre y del Hijo. Él habla en conjunto con el Padre y el Hijo. Por eso es interesante que muchas veces pensamos de que el Espíritu Santo nos puede hablar de alguna forma diferente a la que habló el Padre y a la que habla el Hijo. A veces tenemos, ¿no?, diferentes personas con diferentes conceptos acerca del Espíritu Santo y te dicen, no, el Espíritu Santo me habló. No está en la palabra, no está en la Biblia, pero a mí me habló porque es personal, te dicen. El Espíritu Santo es personal, vive en mí. Y por lo tanto, Él me habla a mí, no te habla a vos. Por lo tanto, lo que me habló a mí es para mí. Y si no está acá en la palabra de Dios, y si no es lo que el Hijo habló, entonces, ¿qué espíritu le está hablando? No queremos ir tan lejos pensando que hay otros espíritus, pero muchas veces no logramos entender el concepto de que la Trinidad trabajan juntos. Son uno, por lo tanto siempre trabajan juntos. Y no hay nada que el Espíritu Santo hable que no haya hablado ya el Hijo y que no esté escrito en este libro. Por eso es importante entender que el Espíritu de verdad va a hablar la verdad y solamente la verdad. En ese momento quedó escrito todo lo que el Señor Jesús habló, que después el Espíritu Santo inspiró a los discípulos para que ellos escribieran acerca de la vida del Señor Jesús. Y por eso tenemos esos 4 hermosos evangelios. Pero sin el Espíritu Santo nosotros no podemos avanzar en la vida cristiana. No hay forma como nosotros estemos ausentes del concepto de la obra del Espíritu Santo y avancemos en la vida cristiana. No podemos.
Tampoco se puede avanzar en la vida cristiana solo con conocimiento, porque el Espíritu Santo no es conocimiento, no es información. El Espíritu Santo es un ser activo en nuestra vida. No podemos avanzar en la vida cristiana, no podemos vencer nuestras debilidades, no podrás amar a tu cónyuge sin la obra del Espíritu Santo. No podrás amar a tus hijos y criarlos en el camino del Señor sin la obra del Espíritu Santo. Es imposible. Así que no podemos dejar de ver el hecho de que el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros, el que vive en nosotros y el que va a mostrar a Jesucristo a través de nosotros. Fíjense el capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. El Señor Jesús les vuelve a hablar acerca del Espíritu Santo a sus discípulos. En el versículo 13 del capítulo 6 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, una vez más, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Claramente la palabra del Señor nos dice de que la Trinidad trabaja junto, que el Espíritu Santo obra en concordancia con el Padre y el Hijo. Y una de las cosas que el Espíritu hace en el creyente, una de sus obras, es consolarnos. Y como decíamos, no es solamente ser misericordioso de nuestras debilidades, de que no podemos, sino que es mucho más que eso. Es una fuerza que nos levanta, que nos ayuda a seguir corriendo la carrera. Pero también Él nos enseña la verdad. No hay otra persona que nos pueda enseñar la verdad sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a enseñar la verdad. Por eso muchas veces cuando nosotros no conocemos la verdad, tenemos que escuchar al Espíritu Santo porque Él nos va a enseñar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Lo que tenemos acá. El Espíritu Santo no va a hablar otra verdad. Es lo que está acá, lo que el Espíritu Santo nos va a hablar. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos va a enseñar? Bueno, sin la obra del Espíritu Santo nosotros no podríamos interpretar correctamente este libro. No hay forma como lo interpretemos este libro sin la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo poder decidir en la vida cristiana qué es lo mejor para nosotros? Bueno, el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a guiar a hacer lo mejor, la voluntad de Dios para nuestra vida, porque eso es bueno, agradable y perfecto. Más que eso no hay para nuestra vida. Pero ¿quién nos enseña qué es lo mejor? Mañana tenés que tomar una decisión y qué vas a hacer durante el día, o quizás ya tomaste una decisión. ¿Cómo sabes si es la mejor decisión? Bueno, el Espíritu Santo te va a guiar a tomar esa decisión. Pero si te levantás en la mañana a las corridas y no escuchás al Espíritu Santo porque Él habla a través de la verdad, entonces probablemente no te guía a ningún lado y decís, pero el Espíritu Santo no me está guiando. Hoy lo necesito acá en esta decisión y no me está guiando. El Espíritu Santo te va a hacer acordar de lo que el Señor Jesús dijo. Dice que Él les recordaría a los discípulos todo lo que el Señor Jesús había dicho. Recuerden que ellos se olvidaban así también como nosotros nos olvidamos. Los discípulos habían escuchado la palabra del Señor. En el monte, en la montaña, en el lago, en el mar, en todo lado ellos lo habían escuchado. Y a través de ejemplos prácticos el Señor hizo todo lo posible para que se les grabara en la mente. Ellos se acordaban si es que alguien le hacía recordar, pero si no, no se acordaban.
Ahora, esa persona que les iba a hacer acordar de todas esas cosas es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no les iba a decir nada nuevo, solo las palabras que el Señor les había hablado. Por eso es importante que nosotros entendamos de que este libro no solamente la voz del Padre, no solamente son las palabras del Hijo, sino que es la palabra del Espíritu Santo la que nos va a enseñar. Si en nuestra mente no tenemos nada, si no leemos nunca nada la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a traer a nuestra memoria el Espíritu Santo? No habrá nada para que el Espíritu Santo tome y traiga a nuestra memoria, para que nos haga recordar. ¿Saben que hay pasajes básicos en la palabra del Señor que a veces necesitamos para tomar una decisión? Las decisiones financieras, ¿cómo las tomamos? Hay principios básicos en la palabra del Señor que cuando mi esposa y yo nos sentamos a hacer un presupuesto o a decidir en qué vamos a gastar o qué no vamos a gastar, lo primero que tenemos que recordar son esos principios de la palabra de Dios. Y los recuerdo porque en algún momento los leí, en algún momento los estudié y el Espíritu Santo los trae a mi vida. Pero si nosotros no tenemos nada, entonces lo primero que vamos a hacer es decidir conforme a nosotros, conforme a lo que nosotros ya sabemos. ¿Y qué es lo que naturalmente sabemos? Lo que todos hacen, lo que el mundo también hace. Por eso muchas veces terminamos endeudados en la vida, ¿no? Porque tomamos del sistema de este mundo, el conocimiento de este mundo, la oferta de este mundo, y como no hay nada, ningún principio de la palabra de Dios en cuanto a las finanzas en nuestra vida, no nos acordamos. Y uno dice, no, pero lo que pasa es que yo pensé y estuve evaluando y el Espíritu Santo no me dijo nada, por lo tanto yo tomé la decisión nada más. Y ahora estoy con la soga en el cuello y no sé qué hacer, ¿no? Y si no te acordás y el Espíritu Santo no trae nada, bueno es pedir consejo. Bueno es pedir consejo. Quizás por ahí otro sí sabe lo que el Espíritu te quiere decir porque escuchó las palabras del Señor Jesús. Porque ya lo escuchó en otro momento. Los detalles, el Espíritu Santo te dará sabiduría para los detalles en la vida, pero los principios son los mismos para todos. Él nos va a enseñar la verdad. Él nos recuerda la verdad. Exactamente lo que dice el versículo 26 del mismo capítulo 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo fue quien inspiró a los apóstoles a escribir los evangelios. Probablemente ellos no se acordaban. Sin la obra del Espíritu Santo, ellos no hubieran podido escribir estos evangelios. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros muchas veces no nos acordamos de lo que Dios dice. ¿Sabes cuáles son los principios de la palabra de Dios para la crianza de los hijos? ¿Sabes cuáles son los principios de Dios para tomar decisiones frente al rechazo, las amenazas? El Señor Jesús nos dio ejemplo y nos dejó escrito, nos dejó dicho todo lo que teníamos que hacer. Y gracias a Dios que los discípulos lo escribieron, es que hoy sabemos cómo conducirnos en diferentes situaciones de la vida. ¿Ven que es hermoso cómo Dios planeó todo para que nosotros nunca nos quedemos sin ayuda? Nunca nos quedemos sin fuerza, siempre sepamos la verdad, siempre estemos guiados. Por eso el apóstol Pablo escribe que nosotros tenemos que andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu y que seamos llenos del Espíritu, lo cual es ser controlados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad también. Pero fíjense el capítulo 16, hablando del Consolador, el versículo 7, capítulo 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí.
de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Otra de las cosas que el Espíritu Santo hace, aparte de guiarnos, de ayudarnos, de enseñarnos la verdad y de hacernos acordar lo que el Señor Jesús ya dijo, es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No hay forma como nosotros podamos convencer a una persona que acepte a Cristo como su Salvador personal. Podemos forzar la situación, podemos ser intelectuales y hacerle razonar a la persona, podemos ser sentimentales y ponerles ejemplos. Y vieron que muchas veces nos emocionamos predicando el Evangelio y le ponemos esos ejemplos de que si no decide, ya está, es lo último, y se va al infierno si no decide en ese momento, ¿no? Y si sale de acá y te atropella un auto, ningún ejemplo está mal, pero tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, no hay forma como nosotros lo convenzamos a esa persona, le hagamos lo que le hagamos. Solo el Espíritu Santo puede convencer a una persona de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, que es un pecador; de justicia, que tiene que alcanzar la justicia de Dios, lo cual es inalcanzable; y de juicio, que hay un juicio que les espera. Por lo tanto, su alma queda conmovida y toma decisión por Cristo. Pero la obra lo hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, acuérdense que va a hablar a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros somos ese canal que transmite la palabra de Dios, que habla lo que el Señor Jesús ya dijo, y a través de eso el Espíritu Santo va obrando. Pero Él es el único que convence, no nosotros. Por lo tanto, cuando compartamos la palabra de Dios, tengamos en mente de que el Espíritu es el que lo va a convencer. Y es muy importante empezar con la oración. ¿Cuántas veces hemos hablado de orar por aquellos familiares que todavía no conocen al Señor? Orar por aquellas personas que todavía no conocen a Cristo. Porque ahí el Señor escucha nuestro clamor, escucha nuestras oraciones y el Señor empieza a obrar. Aún antes de que nosotros llevemos el mensaje, el Señor ya empezó a obrar. Quizás a través de otras personas que algo le dijeron acerca de Dios, que alguna palabra de Dios le llevaron, lo dejaron pensando, y después vino otra persona y otra persona hasta que llegaste vos con el Evangelio y ya esa persona estaba preparada. Y el Espíritu Santo obra en ese momento convenciéndolo de pecado, justicia y juicio, y esa persona pone toda su fe en Jesucristo como único Salvador. La obra del Espíritu Santo es indispensable y es irreemplazable. No la podemos reemplazar por el conocimiento, no lo podemos reemplazar con las emociones. Vieron que hay dos extremos, ¿no? Y Dios es perfección. Y siempre Dios va a hacer el equilibrio en todo. La palabra de Dios va a ser el equilibrio. Hay algunos que se van a las emociones. Y con las emociones quieren llevar adelante la vida cristiana, ¿no? Y dice, no, mañana voy a tener un trabajo. No salió a repartir currículo, pero mañana voy a tener un trabajo. Está convencido y Dios no le prometió eso, pero está convencido. Llega el día siguiente y no tiene un trabajo. Las emociones nos pueden animar, nos pueden motivar, pero las emociones no nos pueden hacer caminar, ni crecer en la fe, ni avanzar en la vida cristiana. Es el Espíritu Santo a través de la verdad de Dios. Y después hay el otro extremo, ¿no? De que todo es conocimiento, toda información, sabe todo. Le pregunta un versículo de memoria, te lo sabe y te dice todo, y te dice cómo funciona, cómo encontrar la voluntad de Dios para tu vida, todo. Pero cuando va a actuar, deja a un lado el Espíritu Santo y actúa más por el conocimiento, no solamente bíblico, sino el conocimiento de todo lo que él tiene para tomar decisiones.
Hay gente que funciona cómo es el sistema de trabajo, qué tenés que hacer para conseguir trabajo, dónde tenés que ir, qué colectivo tenés que tomar y sabe todo, ¿no? Cómo poder dar, si tuviera que hacer un video, un tutorial para que vos consigas trabajo, lo haría. Pero no se trata de la información, el conocimiento que nosotros tenemos. Por último, y terminamos, el Espíritu Santo es el que nos da los dones espirituales. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7. Versículo 4 al 7. El capítulo 12, 1 Corintios dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Y empieza a hablar de todos los dones espirituales, ¿no? Y hay varios libros, cartas del apóstol Pablo, donde se mencionan los dones del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que nos da los dones para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sabían que si nosotros no ponemos en práctica nuestro don espiritual, va a ser muy difícil que podamos edificar a nuestro hermano? Siempre la mejor forma de edificar a tu hermano en Cristo es a través de tu don espiritual. Por eso es importante descubrir cuál es ese don espiritual que Dios nos ha dado. Un don espiritual es la capacidad sobrenatural que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice así, Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, ni siquiera sabríamos qué pedir al Padre, porque ya por naturaleza nosotros somos egoístas y muchas veces lo que pedimos es para nosotros, para nuestro beneficio. O a veces pedimos para otras personas, pero no sabemos cómo pedir. El Espíritu Santo interpreta y dice, no, yo sé lo que quiere decir. No sé, José se puso a orar y tiene buenas intenciones, pero no sabe cómo expresarlo. Y el Espíritu Santo tiene que hacer toda una obra, ¿no? Toda una obra para que acomode toda esa oración conforme a la voluntad de Dios y lo presente delante de Dios como una petición conforme a su voluntad. El Espíritu Santo lo hace. Nosotros no sabemos cómo pedir, qué hacer, qué pedir. Muchas veces cuando estamos en la prueba pedimos la salida, ¿no? Señor, sácanos de esta prueba. ¿Cuándo va a terminar? Entonces el Espíritu Santo dice, Padre, lo que está pidiendo es sabiduría. No está pidiendo salida, está pidiendo sabiduría. Porque Santiago dice que tenemos que pedir sabiduría. Es lo que necesitamos. Qué interesante. Sin el Espíritu Santo, iglesia, no podremos vivir una vida de santidad, no podemos vivir una vida correcta, una vida cristiana en la voluntad de Dios. No podemos hacer el ministerio que Dios nos ha encomendado que nosotros hagamos. Sin el Espíritu no podemos recibir sabiduría de lo alto para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. No podemos interpretar la Biblia correctamente sin el Espíritu Santo. No podemos amar a los demás. No podemos hacer la voluntad de Dios. No podemos cumplir nuestro llamado. No podemos amar a nuestros seres queridos. Sin el Espíritu Santo no podremos ni siquiera ser inteligentes en la vida cristiana. Sepan que podemos ser inteligentes en la vida cotidiana, en la carrera que estudiamos, pero en la vida cristiana es diferente. Sin el Espíritu Santo no podemos servir al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar.
porque esto tan solo ha sido como un repaso de algunas cosas que ustedes ya sabían, un recordatorio para los que no nos acordábamos y una confirmación para algunos de que sí, el Espíritu Santo está obrando. Pero no nos podemos olvidar del Espíritu Santo. Él está activo. Tampoco podemos, a veces nos cuidamos, ¿no? De no hablar demasiado del Espíritu Santo, de no hablar tanto del poder, de las manifestaciones, pero tampoco podemos ir al otro extremo, de ignorar de que Él está activo, obrando en nosotros, y de que es experimental, iglesia. Esto no es solo conocimiento. Saben que muchas veces el Espíritu Santo va a hablar a tu conciencia y no vas a tener paz para tomar algunas decisiones. Y tu conciencia te va a decir, no está bien, no es así. Y probablemente recuerden algún momento donde tu conciencia te dijo, no lo hagas, tenés que dejar de hacerlo, esperá. No le hiciste caso y ahora entendés que quizás fue el Espíritu Santo que te estaba hablando. Luego las consecuencias llegaron. Por lo tanto, no se olviden. Y el Espíritu Santo siempre va a tomar esta palabra y la va a traer a tu memoria. Tenemos que conocer este libro y la semana que viene vamos a hablar de cómo estudiar su palabra, cómo meternos cada vez más en la meditación de la palabra de Dios, fortalecer esa área porque la necesitamos como necesitamos el agua para vivir y como necesitamos el alimento para poder vivir, así necesitamos la palabra de Dios. Amén.